Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Bueno, yo creo que se hace necesario dedicar unos minutos para intentar clarificar o al menos contribuir a disipar un poco la enorme confusión que existe entre una serie de fenómenos de carácter económico que están muy en boga. Porque ¿quién no ha oído hablar de desaceleración económica? ¿Quién no ha oído hablar de recesión? ¿Acaso no has oído nunca hablar de crisis? Bueno, pues voy a tratar de clarificar un poco estos conceptos, estos fenómenos de carácter económico desde un punto de vista conceptual, con objeto sobre todo, como he dicho antes, de que esa confusión, que bueno, pues yo no digo que malintencionadamente, pero muchas veces por una falta de ser estricto en los términos que se utilizan, pues se habla alegremente de muchas cosas y sin embargo cuando se hace pues no se está contribuyendo precisamente a clarificar nada, sino muchas veces todo lo contrario. Por crisis entendemos, ¿verdad?, algo gordo, algo grave. Hablamos de crisis no solo de crisis económica, hablamos de crisis social, hablamos de crisis de valores, hablamos de crisis de todos los tipos, ¿verdad? Pero parece que la percepción de cuando hablamos de crisis es que estamos hablando de algo serio, de algo grave, de un desequilibrio notorio que implica muchas veces un cambio radical y profundo en las estructuras de todas las cosas. Es decir, cuando hablamos de crisis, se suele, de alguna manera, asemejar a algo negativo, algo destructivo, algo no deseable. Sin embargo, yo sí quiero decir una cosa, aunque no es el tema de este vídeo, pero detrás de toda crisis, que no necesariamente tiene por qué tener una acepción negativa, aunque así lo percibamos en la inmensa mayoría de los casos, dentro o después o con toda crisis siempre hay al mismo tiempo una oportunidad. Todo problema engendra en sí mismo la solución al mismo. Y por tanto, cuando hablamos de crisis económica, también debemos de tener en cuenta que en esa crisis está el germen de una inmediata recuperación. De hecho, en el ciclo de la vida, los humanos o los seres vivos nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Pues en la economía, que es una realidad viva, ocurre algo parecido, porque también hay ciclos. Concretamente, hablamos de ciclos de recesión o de crisis. De este tipo de ciclos pasamos a ciclos de recuperación y finalmente a ciclos de expansión. Por lo tanto, que quede claro que la realidad económica es una realidad viva, una realidad dinámica y que precisamente por eso pues tiene esos ciclos. La palabra crisis tiene su origen etimológicamente hablando en el griego, concretamente en el término krino, y significa dividir, significa precisamente contribuir a desactivar la unidad. Eso es lo que significa la palabra crisis, etimológicamente hablando. Pero, como he dicho antes, no tiene por qué tener una acepción siempre negativa, aunque nos hayamos empeñado en atribuirle esa acepción. Bien, lo que sí parece evidente cuando hablamos de crisis económica es que estamos hablando de que se ha producido una alteración en el ritmo de crecimiento de una economía. Que se ha producido efectivamente una contracción de algunas de las variables fundamentales que sustentan un sistema económico, como puede ser, por ejemplo, el Producto Interior Bruto, que es ni más ni menos que la riqueza generada durante un año en un determinado país, entendiendo por riqueza de ese país o nación todos los bienes y servicios, todo aquello que es transformable en dinero dentro de un periodo determinado que por lo general es de un año. Bien,
Hablemos del primero de los fenómenos económicos. Hablemos de la desaceleración económica. ¿Qué es lo que quiero decir o qué es lo que se pretende decir cuando se habla de desaceleración? Pues se habla de una ralentización o enfriamiento en el ritmo de crecimiento, en este caso, de una economía. Eso no significa que estemos hablando de una crisis. Tampoco significa que sea algo absolutamente insuperable y que no tenga ningún tipo de remedio. Porque cuando se habla de crisis en términos económicos, hay quien habla de crisis y en ese término engloba la desaceleración económica, engloba también la recesión y no digamos ya la gran crisis o la depresión, de la que hablaré dentro de unos minutos. Pero siendo un poco más estricto, siendo un poco más exquisito en los términos y en los conceptos de desaceleración económica, hablaremos cuando se produce un enfriamiento o ralentización. Por ejemplo, imaginemos que se produce, y además lo hemos vivido muy recientemente, un incremento en los precios del petróleo como consecuencia de las tensiones que se están viviendo en el Golfo Pérsico. Si eso, evidentemente, puede generar y provocar una alteración, es una variable importante en la economía de un país, concretamente de un país tan dependiente del petróleo como es España. Eso puede provocar, de una manera directa, pues que se pueda producir una alteración en todo lo que tiene que ver con los salarios de las empresas que dependen del petróleo, que se podrían ver afectadas y podrían pagar menos salarios o bajarles. Podría provocar también que fueran despedidas muchas personas. En fin, es un ejemplo. Pero, claro, eso puede ser producto de un mes o de dos. No mantenerse en el tiempo. Entonces, como se trataría de una variable, que en este caso, he cogido el ejemplo del petróleo, pero podría ser otra, pues estaríamos ante una desaceleración producto y consecuencia de la alteración en el ritmo de crecimiento, en el ritmo de elementación de un ejemplo como es el que acabo de poneros, como es el del petróleo. Por tanto, se puede estar en una situación de desaceleración siendo una situación pasajera y puntual. Sin embargo, algunos hablan de crisis cuando hay desaceleración, cuando hay enfriamiento. Pero insisto que es un concepto amplio y yo quiero ser un poco más concreto en cada uno de los fenómenos. Cuando resulta que esa desaceleración económica se mantiene en el tiempo, concretamente se mantiene durante durante 2 trimestres consecutivos, entonces hablamos de recesión económica. Estamos hablando de que técnicamente un país entra en recesión cuando durante 2 trimestres consecutivos el Producto Interior Bruto de este experimenta una alteración negativa, es decir, experimenta un crecimiento negativo. Esto obviamente ya son palabras mayores. España todavía está lejos de la recesión, pero Alemania está a punto de entrar. Es más, estamos esperando los datos del Bundesbank, del Bundesbank, efectivamente, que seguramente la próxima semana conozcamos para darnos a conocer muy probablemente la entrada en recesión económica de Alemania. El Reino Unido ha estado a punto de entrar. Italia lleva desde el mes de enero, por citar solo algunos ejemplos. Bien. El término recesión económica es un término acuñado desde hace mucho tiempo. Todo el mundo habla de recesión económica, pero la primera vez que, digamos, se habló de este concepto económico desde un punto de vista técnico fue en el año 1975, cuando un economista llamado Julius Simpkins, pues redactó un artículo en el New York Times donde se refirió con este concepto al hecho de que durante 2 trimestres consecutivos, pues la economía, creo, de los Estados Unidos en aquel momento había entrado en una situación de crecimiento negativo. Claro, la recesión puede ser más profunda o menos profunda, porque teóricamente bastarían 2 trimestres consecutivos. Pero ¿qué ocurriría si el tercer trimestre ya el país
pues no sufriera esa contracción, es decir, que se produjera un crecimiento, pues el país dejaría de estar en recesión económica. Pero ¿qué ocurriría si, por el contrario, a esos 2 trimestres consecutivos se añadiera un tercer trimestre? O un cuarto o un quinto. Pues en este caso hablaríamos ya de crisis económica general. Es decir, estaríamos dando un paso más allá y en un sentido estricto estaríamos ya hablando de crisis. Sí, porque ahora estarían afectados múltiples factores esenciales en un sistema económico, como por ejemplo la inversión, el consumo, el empleo, etc. Es decir, es una situación generalizada, amplia, grave, que dura un tiempo más o menos largo dependiendo de la profundidad y del calado de la crisis, pero en este caso sí podríamos hablar ya en un sentido estricto de crisis. Claro, esa crisis puede prolongarse en el tiempo. Si resultase, porque hay algunos economistas que sostienen que habrá crisis, que se podrá hablar de crisis económica en un sentido estricto, cuando se produzca un descenso en el Producto Interior Bruto superior al 10% o esa situación de crecimiento económico negativo se mantuviese durante 3 años consecutivos. No obstante, los economistas nunca se han puesto de acuerdo, todos ellos, a la hora de conceptuar qué es lo que se puede entender exactamente por crisis y por recesión. Unos engloban esta última en la primera, otros, por el contrario, la desvinculan de algunos factores. En fin, no es un tema sobre el que haya unanimidad ni pacifismo en la doctrina de la economía, pero tampoco es demasiado trascendente porque estamos hablando de conceptos y a nosotros lo que nos importa es la percepción. Y en este momento tenemos la percepción de que estamos ante una situación de crisis. Ya le quieras llamar desaceleración, que la tenemos, le quieras llamar recesión, en la que todavía no nos encontramos, o la quieras llamar algo más profundo, porque insisto que para algunos una recesión profunda sería una crisis, mientras que para otros, para que haya o se pueda hablar del fenómeno de crisis económica, es necesario que se den alguna de las dos consideraciones a las que acabo de aludir. Voy a ir concluyendo, pero de verdad, yo simplemente quisiera decir que nos encontramos en una situación difícil, no solo en lo que concierne a España, sino al resto de la eurozona, de la Unión Europea en la que nos encontramos, sino también incluso a nivel mundial. Se avecinan tiempos complicados, va a haber cambios estructurales muy potentes, va a haber que hacer frente a retos sobre los que no tenemos poder, es decir, que van a llegar sí o también, y obviamente en esa situación no nos queda más que adaptarnos en la mejor de las opciones que podamos, adaptarnos con tiempo, adelantándonos a lo que pueda venir o se pueda prever que va a venir, porque si no hacemos eso, si no asumimos un proceso de adaptación, vamos a tener complicada la forma de sobrevivir con la mayor dignidad posible a los nuevos tiempos que se avecinan, nos gusten o no, y que están ya no lejos, sino que están a la puerta de la esquina, porque si alguno ha calificado en algún momento de agorero, por ejemplo, a quien suscribe por hablar de crisis o de recesión hace ya mucho tiempo en este canal, pues a los hechos me remito y ahí está. No quiero concluir este vídeo sin hacer llegar mi más profundo agradecimiento, porque he hecho varias preguntas al respecto para poder hacer este vídeo, a varios economistas, dos de los cuales han tenido la deferencia de contestarme. Son Juan Ramón Rayo y también el profesor José María Gay de Liébana. A los dos, mi más profunda gratitud. Y del primero, porque del segundo no desconozco si tiene un canal, pero el primero, Juan Ramón Rayo, tiene un canal magnífico que desde luego os recomiendo veáis porque podéis aprender mucho. No tengo ya mucho más que contaros. Si os ha gustado el vídeo, lo podéis compartir. Si queréis suscribiros al canal y recibir información puntual, lo podéis hacer. Y sin más, ya hasta muy pronto, amigos. Os envío, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad.